Mi nombre es Miguel Contreras, tengo 68 años y mi propia hija me sacó las maletas a la calle diciéndome que yo no tenía derecho a estar en mi propia casa. Pero lo que ella no sabía es que esa casa estaba a mi nombre y que yo tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Cuando me humilló delante de todo el barrio, decidí ponerla en venta y enseñarle la lección más dura de su vida. Imagínate la escena. Después de 45 años trabajando como gerente de banco, después de haber comprado esa casa, cuando mi hija Mónica era apenas una niña de 6 años, después de haberle dado todo lo que pidió durante su vida, llega un martes por la tarde y me dice que tengo que irme porque su novio se viene a vivir con ella, así sin más, como si yo fuera un inquilino molesto que ya no servía. Papá, entiende la situación, me dice con esa frialdad que había desarrollado desde que empezó a trabajar. Daniel y yo queremos vivir juntos y esta casa es muy chica para 3 personas. Además, vos ya estás grande y sería mejor que fueras a un lugar donde te cuiden como corresponde. Como corresponde. Esas palabras me dolieron más que cuando me diagnosticaron diabetes hace 2 años, más que cuando perdí a mi esposa Elena hace 4 años. Pero acá viene lo que Mónica jamás se imaginó. Yo nunca le conté sobre los millones de pesos que tenía ahorrados en diferentes bancos, después de décadas trabajando en el sistema financiero. Nunca le dije sobre las acciones y bonos que había comprado cuando tenía información privilegiada siendo gerente. Tampoco le expliqué sobre las propiedades que poseía en otras ciudades, inversiones que había hecho pensando en su futuro. Mientras ella me explicaba por qué tenía que irme de mi propia casa, yo la miraba y pensaba, hija, no sabes la bomba que acabas de activar. Esa noche, organizando en mi escritorio todos los documentos legales que Mónica creía que no existían, documentos que demostraban que yo era mucho más rico de lo que ella podría imaginar en sus peores pesadillas, tomé una decisión que la marcaría para toda la vida. No iba a irme a ningún geriátrico, no iba a aceptar que me echaran como a un perro viejo, y sobre todo no iba a permitir que mi hija creyera que podía manipularme sin consecuencias. Al día siguiente, cuando Mónica se fue a trabajar, pensando que yo ya estaba buscando un lugar para mudarme, yo comencé a ejecutar el plan más devastador que podría haber imaginado. Un plan que no solo me devolvería mi dignidad, sino que le enseñaría a mi hija el verdadero significado de las consecuencias. Porque una cosa es ser irrespetuosa por capricho, y otra muy distinta es serlo cuando no sabes con quién te estás metiendo. Y Mónica estaba a punto de descubrir que había echado de casa al hombre equivocado. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas completamente esta historia, tengo que explicarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hija quería botar como basura. Llegué a esta ciudad hace 35 años como empleado junior del Banco Provincial. Me había casado con Elena, una maestra de escuela primaria que era el amor de mi vida, y juntos teníamos el sueño de formar una familia estable y próspera. Empecé desde abajo en el banco, organizando archivos y atendiendo clientes, pero tenía una ambición y una inteligencia para los números que me distinguían del resto. Elena trabajaba en una escuela del barrio donde vivíamos, en un departamento alquilado de 2 ambientes. Cada peso que ganábamos lo administrábamos cuidadosamente. Yo llevaba las cuentas de la casa con la misma precisión que después llevaría las cuentas del banco. Teníamos metas claras: comprar una casa propia, tener hijos, darles la mejor educación posible. Cuando nació Mónica, yo ya había sido ascendido a supervisor de cuentas corrientes. Elena había pedido una licencia sin goce de sueldo para dedicarse completamente a criar a nuestra hija durante los primeros años. Yo trabajaba turnos dobles siempre que podía, estudiaba por las noches para capacitarme, hacía cursos de administración financiera los fines de semana. Mónica creció en un ambiente de sacrificio y trabajo duro, pero también de mucho amor. Elena le leía cuentos todas las noches. Yo la ayudaba con las tareas de matemáticas cuando empezó el colegio. Los domingos íbamos al parque, a veces al zoológico, siempre buscando actividades familiares que no costaran mucho dinero pero que nos permitieran estar juntos. Cuando Mónica tenía 8 años, logré comprar la casa donde vivimos hasta ahora.
Una casa de 3 dormitorios en un barrio de clase media, con un pequeño jardín donde Elena plantó rosas y donde Mónica aprendió a andar en bicicleta. Puse la escritura a mi nombre porque yo era quien tenía el trabajo estable y quien había conseguido el préstamo hipotecario. Para cuando Mónica cumplió 15 años, yo ya era jefe de área en el banco. Mi sueldo había aumentado considerablemente y había empezado a hacer algunas inversiones menores con mis ahorros. Elena había vuelto a trabajar medio tiempo en una escuela privada que pagaba mejor que la anterior. La situación económica familiar había mejorado mucho. Mónica estudió en un colegio privado bilingüe que elegimos entre Elena y yo para darle las mejores oportunidades. Clases particulares de inglés, computación, piano, todo lo que considerábamos importante para su futuro. Cada gasto en su educación lo hacíamos con alegría porque creíamos que estábamos invirtiendo en una hija que algún día nos haría sentir orgullosos. Cuando terminó el secundario, quiso estudiar marketing en una universidad privada que costaba una fortuna. Elena y yo tuvimos que ajustar nuestros gastos personales, pero pagamos cada cuota universitaria sin chistar. Mónica vivía en casa, no trabajaba. Nosotros le dábamos dinero para los gastos de la facultad, para la ropa, para las salidas con amigas. Durante los 5 años que duró su carrera, Mónica no aportó un peso a la economía familiar. Nosotros pagábamos todo: la universidad, su ropa, su celular, sus salidas, sus vacaciones. Elena le hacía la comida, le lavaba la ropa, le limpiaba el cuarto. Mónica solo tenía que estudiar y pasarla bien con sus amigas de la facultad. Cuando se recibió de licenciada en marketing, organicé una fiesta en el salón de eventos del banco donde trabajaba. Invité a todos mis colegas, a los vecinos, a la familia extendida. Estaba tan orgulloso de mi hija universitaria, la primera profesional de la familia Contreras. Pensaba que todo el sacrificio había valido la pena. Mónica consiguió trabajo en una agencia de publicidad que pagaba bien para alguien recién recibido. Se fue a vivir sola a un departamento que alquiló en el centro, cerca de su trabajo. Elena y yo la ayudamos con el depósito, le compramos algunos muebles básicos, la apoyamos en su independización porque creíamos que era lo natural y saludable. Pero cuando Elena se enfermó de cáncer, todo cambió. Los tratamientos fueron largos y costosísimos. Médicos privados, clínicas especializadas, medicamentos importados, todo lo que hiciera falta para salvarle la vida al amor de mi vida. Mónica ayudaba cuando podía, pero la mayor parte de los gastos médicos los cubrí yo liquidando mis ahorros. Elena murió después de 1 año y medio de lucha. Mónica se mudó otra vez a casa temporalmente para acompañarme durante el duelo más difícil de mi vida. Era temporalmente, me dijo, hasta que yo me adaptara a vivir solo. Pero temporalmente se convirtió en 4 años, donde yo fui gradualmente convirtiéndome en el empleado doméstico de mi propia casa. Después conoció a Daniel, un tipo de 35 años que trabajaba en sistemas y que ganaba bien. Al principio venía a casa de visita, después empezó a quedarse algunos fines de semana, después prácticamente vivía acá, pero mantenía su departamento por las dudas. Yo toleré esta situación porque no quería crear conflictos familiares. Daniel era educado conmigo, pero tenía esa actitud condescendiente de la gente joven que cree que los mayores ya no entienden el mundo moderno. Me hablaba despacio como si fuera medio sordo. Me explicaba cosas obvias, como si fuera medio tonto. Mónica no solo no lo corregía, sino que a veces se reía de sus comentarios paternalistas. De a poco empezaron a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambiaron la disposición de los muebles del living, pusieron una televisión nueva en el lugar donde yo tenía mi biblioteca, convirtieron el cuarto de huéspedes en oficina de Daniel. Cuando yo protestaba, Mónica me decía que tenía que adaptarme a los tiempos modernos. Un día llegué del banco y encontré que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Mónica me explicó que Daniel había instalado una cerradura inteligente que se abría con una aplicación del celular. Me dieron una llave tradicional de emergencia, pero el mensaje era claro: la casa ahora la controlaban ellos. Yo era apenas un huésped tolerado. Las cosas empeoraron cuando Daniel perdió su trabajo y se quedó sin departamento porque no podía pagar el alquiler. Mónica me anunció que él se iba a quedar viviendo en casa hasta que encontrara trabajo nuevo.
No me preguntó si me parecía bien, me informó que así iba a ser. Cuando traté de objetar, me dijo que él era prácticamente familia y que yo tenía que ser más comprensivo. Daniel pasaba todo el día en casa, usando mi internet, comiendo mi comida, viendo mi televisión. Mónica trabajaba y yo también, pero cuando llegábamos a casa él estaba ahí como si fuera el dueño. Ordenaba pizza sin preguntarnos, invitaba a amigos a ver fútbol, ponía música fuerte hasta tarde. Cuando yo me quejaba, Mónica me decía que era muy intolerante. La situación se volvió insostenible cuando Daniel consiguió un trabajo nuevo, pero siguió viviendo en mi casa. Su excusa ahora era que estaban ahorrando para casarse y que viviendo en mi casa podían juntar dinero más rápido. Básicamente, yo los estaba manteniendo para que ellos pudieran ahorrar para su futuro juntos. Empezaron a hablarme como si fuera un estorbo en mi propia casa. Miguel, no hagas tanto ruido cuando te levantas a la mañana que despertás a Daniel. Miguel, no uses tanto el agua caliente que a nosotros nos gusta ducharnos después. Miguel, no invites gente sin avisar que nosotros podemos tener planes. Mi propia hija me hablaba con el nombre de pila como si fuera un roommate molesto. La gota que rebalsó el vaso fue el día que llegué del trabajo y encontré mis cosas empacadas en valijas al lado de la puerta. Mónica y Daniel estaban sentados en el sofá, esperándome. «Papá», me dijo Mónica con una tranquilidad que me heló la sangre. «Ya hablamos y decidimos que necesitamos nuestro espacio. Vos ya estás grande y sería mejor que fueras a vivir a un lugar donde te cuiden». Le pregunté a dónde se suponía que tenía que ir. Mónica me mostró unos folletos de residencias geriátricas que había conseguido. «Ya averigüé», me dijo. «Con tu jubilación del banco, podés pagar una habitación en una de estas residencias. Van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo acá. Además, Daniel y yo queremos formar una familia y necesitamos privacidad». Cuando traté de recordarle que la casa era mía, que estaba a mi nombre, que yo la había comprado y pagado durante décadas, Mónica me contestó algo que nunca voy a olvidar. «Papá», me dijo, «legalmente la casa puede estar a tu nombre, pero moralmente vos no tenés derecho a estar acá. Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, merecemos vivir sin la presencia de un viejo». Daniel asintió y agregó su granito de arena. «Miguel», me dijo, «entendé que es lo mejor para todos. Vos vas a estar mejor cuidado en una residencia y nosotros vamos a poder desarrollar nuestra relación sin incomodidades. Es un win-win, como decimos en el mundo empresarial. Win-win. Como si echarme de mi casa fuera un negocio beneficioso para todos». Esa noche, sentado en mi escritorio con las valijas al lado, abrí la caja fuerte donde guardaba todos los documentos que Mónica nunca había visto. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, comprobantes de inversiones, títulos de acciones, todo el patrimonio que había acumulado durante décadas de trabajo inteligente en el sistema financiero. Era una fortuna que multiplicaba por 20 todo lo que Mónica y Daniel podrían ganar juntos en los próximos 10 años. Una fortuna que incluía no solo la casa donde vivíamos, sino otras 2 propiedades en ciudades vecinas, acciones de empresas multinacionales, bonos del gobierno, plazos fijos en diferentes bancos. Todo a mi nombre, todo producto de mi trabajo e inteligencia financiera. Si fueras vos, ¿qué harías con todo ese poder económico después de que tu propia hija te echara de casa como a un perro? Al día siguiente, Mónica y Daniel se fueron a trabajar esperando que yo usara el día para buscar una residencia geriátrica y organizar mi mudanza. Pero yo tenía planes muy diferentes, planes que iban a cambiar sus vidas para siempre. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana. Llamé a la inmobiliaria más importante de la ciudad. «Buenos días. Habla Miguel Contreras. Soy el propietario de la casa ubicada en calle San Martín, 1234. Quiero ponerla en venta inmediatamente. Precio de urgencia, venta rápida, sin tiempo para regateos». La agente inmobiliaria me preguntó si estaba seguro, si había consultado con mi familia, si entendía que vender con urgencia significaba perder dinero. «Señorita», le dije, «tengo 68 años, trabajé 45 años en el sistema bancario, sé perfectamente lo que estoy haciendo. Quiero 3 ofertas firmes antes del viernes». La segunda llamada fue a mi abogado personal,
el doctor Mendoza, que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Doctor, necesito que prepare un poder para que pueda vender una propiedad sin consultar a nadie más. También quiero que prepare un documento donde renuncio formalmente a cualquier obligación de mantener económicamente a mi hija mayor. El doctor Mendoza se sorprendió porque conocía a Mónica desde que era adolescente. Don Miguel, me preguntó, ¿pasó algo grave con su hija? No es normal que usted tome este tipo de decisiones sin consultarle. Doctor, le dije, mi hija tomó la decisión de echarme de mi propia casa. Ahora yo tomo la decisión de echarla de mi vida y de mi patrimonio. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Llamé al mejor hotel de la ciudad y reservé la suite presidencial por tiempo indefinido. Quiero la habitación más grande que tengan, les dije, con servicio de mucama, lavandería, room service las 24 horas. El dinero no es problema. Envíen a alguien a buscar mis cosas el viernes por la mañana. Durante esa semana, mientras Mónica y Daniel creían que yo estaba resignado a mi destino de viejo echado, yo organicé mi venganza con la precisión que había aprendido en décadas de manejar operaciones bancarias complejas. Cada movimiento calculado, cada detalle previsto, cada consecuencia anticipada. El martes por la noche, Mónica me preguntó si había encontrado una residencia que me gustara. Sí, le dije. Encontré el lugar perfecto. Me voy el viernes por la mañana. Se puso muy contenta y me abrazó como si estuviera haciéndome un favor. Papá, me dijo, vas a ver que es lo mejor para todos. Nosotros te vamos a visitar seguido y vos vas a estar mejor cuidado. El miércoles Daniel me preguntó si necesitaba ayuda para mudar mis cosas. Muy amable de tu parte, le dije, pero ya contraté una empresa de mudanzas. Van a venir el viernes a llevarse todo lo que me pertenece. Daniel sonrió satisfecho, probablemente calculando cuándo podrían convertir mi cuarto en lo que fuera que tenían planeado. El jueves por la noche, tuvimos la última cena como familia. Mónica había cocinado mi plato favorito, supuestamente como despedida. Durante la cena me habló de sus planes futuros con Daniel, de la boda que estaban planeando, de los hijos que querían tener, todo el futuro que iban a construir en mi casa, con mis muebles, con la comodidad que yo les había dado. Daniel brindó por mi nueva etapa de vida. Miguel, me dijo levantando su copa, esperamos que seas muy feliz en tu nuevo hogar, y nosotros vamos a cuidar muy bien esta casa, como si fuera nuestra, como si fuera nuestra. Exactamente lo que yo esperaba escuchar para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. El viernes por la mañana, Mónica y Daniel se fueron a trabajar temprano después de despedirse afectuosamente de mí. Papá, me dijo Mónica, llámame apenas llegues a la residencia para contarme cómo está todo. Y no te olvides de que te queremos mucho y que hicimos esto pensando en lo mejor para vos. Te queremos mucho. Palabras que sonaban huecas después de haberme echado como a un animal. A las 9 llegaron los empleados de la empresa de mudanzas, pero no vinieron a llevarse mis cosas personales a una residencia geriátrica. Vinieron a llevarse absolutamente todo lo que me pertenecía al hotel 5 estrellas donde iba a vivir de ahora en adelante. Muebles, electrodomésticos, mi biblioteca completa, mis cuadros, mi ropa, mis documentos, todo. A las 10 llegó el escribano con los papeles de la venta de la casa. Don Miguel, me dijo, la operación está cerrada. Los compradores pagan en efectivo. La escritura se transfiere hoy mismo. Pueden tomar posesión inmediatamente. Perfecto, le dije mientras firmaba. Los nuevos dueños pueden cambiar las cerraduras cuando quieran. A las 11 llegaron los nuevos propietarios para hacer la inspección final antes de tomar posesión. Era una pareja joven con 2 hijos pequeños que habían comprado la casa para tener más espacio para su familia creciente. Les expliqué que había algunos ocupantes ilegales que iban a tener que desalojar, pero que eso era problema de ellos ahora. Antes de irme de la casa para siempre, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, una carta que Mónica y Daniel iban a encontrar cuando volvieran del trabajo esperando encontrarme fuera de sus vidas para siempre. La carta que cambiaría todo lo que creían saber sobre su futuro. Querida Mónica, escribí, cuando leas esta carta, yo ya me habré mudado a mi nuevo hogar. No a una residencia geriátrica como vos creías, sino a la suite presidencial del hotel más caro de la ciudad,
que voy a pagar con el dinero que gané vendiendo la casa donde me echaste. Los nuevos dueños son muy buenas personas que necesitaban una casa para su familia. Durante 45 años trabajé en el banco, acumulando el dinero suficiente para comprar no solo esta casa, sino otras 2 propiedades más, acciones por millones de pesos y ahorros que me permiten vivir como un rey durante el resto de mi vida. Pero decidí que es hora de disfrutar mi dinero en lugar de mantener a una hija malagradecida y a su novio parásito. Los nuevos dueños van a tomar posesión de la casa hoy mismo. Tienen derecho legal a echarlos inmediatamente, pero les sugerí que les dieran 24 horas para juntar sus cosas y buscar dónde vivir. Son más generosos de lo que ustedes fueron conmigo. No vuelvan a contactarme nunca más. Su expadre, Miguel Contreras. Me fui de esa casa por última vez sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. No tristeza, no culpa, solo la satisfacción de haber recuperado mi dignidad y de haber puesto en su lugar a 2 personas que habían abusado de mi generosidad. En el taxi camino al hotel pensé en Elena y en lo que habría opinado de todo esto. Elena siempre había sido más estricta con Mónica que yo. Siempre me decía que la estábamos malcriando, que le estábamos dando todo muy fácil, que no le estábamos enseñando el valor del esfuerzo y el respeto. Elena habría aprobado mi decisión. Habría dicho que Mónica necesitaba aprender una lección dura sobre las consecuencias de sus actos. Llegué al hotel sintiendo que empezaba una nueva etapa de mi vida. La suite presidencial era espectacular. 2 dormitorios, 2 baños, living, cocina completa, balcón con vista a toda la ciudad. El servicio era impecable. Mucama diaria, lavandería, room service, concierge disponible las 24 horas para lo que necesitara. Por primera vez en años, tenía toda la casa para mí solo. Nadie que me dijera a qué hora levantarme, qué programa de televisión ver, a qué volumen escuchar música. Nadie que trajera amigos sin avisarme, que usara mis cosas sin permiso, que me hablara como si fuera un estorbo. Libertad absoluta en un lugar de lujo que podía pagar sin problemas. Esa tarde, mientras disfrutaba de un whisky en el balcón de mi suite, empezaron las llamadas desesperadas. Primero llamó Mónica, histérica, gritando que no podía creerlo, que los nuevos dueños les habían dado hasta el sábado para irse, que no tenían dónde vivir. «Papá», me gritó, «esto es una locura. No podés habernos hecho esto». No le respondí esa llamada ni las siguientes 20. Quería que sintiera la desesperación, que entendiera lo que significa quedarse sin hogar de un día para otro, que experimentara la sensación de abandono que yo había vivido cuando me echaron como a un perro. Después llamó Daniel, tratando de usar un tono más diplomático. «Miguel», me dijo, «entiendo que estés enojado, pero esto es una reacción exagerada. Podemos conversar como adultos y encontrar una solución que nos convenga a todos. Somos familia, tenemos que apoyarnos mutuamente». Familia. Ahora que necesitaban algo de mí, volvíamos a ser familia. Tampoco le respondí a Daniel. Si realmente hubieran querido ser familia, no me habrían tratado como a un empleado doméstico durante años. Si realmente hubieran valorado mi apoyo, no me habrían echado como si fuera basura. La familia no se construye con palabras bonitas cuando necesitas algo. Se construye con respeto cotidiano. El sábado por la mañana, desde la ventana de mi suite, vi pasar un camión de mudanzas. Era Mónica y Daniel sacando sus pocas pertenencias de la que había sido mi casa durante 30 años. Se veían pequeños, derrotados, cargando cajas y bolsas hacia un camión mucho más modesto que el que había llevado mis cosas al hotel. Me sentí tentado de bajar y ofrecerles ayuda, pero me recordé a mí mismo por qué estaba en esa situación. No era crueldad gratuita, era justicia. Era la consecuencia natural de haber tratado mal a la persona que más los había amado y apoyado durante toda su vida. Era la lección que necesitaban aprender sobre el respeto y la gratitud. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron, pero cada vez menos frecuentes. Mónica me dejaba mensajes de voz contándome que habían tenido que alquilar un departamento diminuto en un barrio peligroso porque era lo único que podían pagar. Que Daniel había perdido el trabajo otra vez por el estrés de la mudanza, que no entendía cómo yo había podido hacerles eso.
Un mes después de mi mudanza al hotel, finalmente decidí responder una llamada de Mónica. Su voz sonaba diferente, más humilde, más desesperada. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar. Entiendo que estés enojado, pero esto ya es demasiado. Necesitamos tu ayuda para salir adelante». «Mónica», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «vos me echaste de mi propia casa diciéndome que yo no tenía derecho a estar ahí. Ahora vos no tenés derecho a pedirme ayuda». «Pero papá», me dijo llorando, «somos familia. No podés abandonarnos así. La familia no se abandona, se respeta. Y vos nunca me respetaste». Le expliqué que durante años había aguantado que me trataran como un empleado en mi propia casa, que toleré a Daniel viviendo gratis, que soporté que tomaran decisiones sin consultarme, que la gota que rebalsó el vaso fue que me echaran como si fuera un estorbo, sin considerar que la casa era mía, que yo la había pagado con mi trabajo. Mónica trató de justificarse, diciendo que ellos no sabían que yo tenía tanto dinero, que si hubieran sabido nunca me habrían tratado así. Pero esa justificación empeoraba las cosas, no las mejoraba. Significaba que me respetaban por mi dinero, no por ser su padre. Significaba que su cariño era condicional a mi utilidad económica. «Mónica», le dije, «el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste mal cuando creías que no lo tenía. Una hija que realmente quiere a su padre lo respeta independientemente de su situación económica. Una persona decente no echa a su padre anciano de su casa por más problemas que tenga». La conversación duró 2 horas. Mónica me pidió perdón de todas las maneras posibles. Me prometió que había aprendido la lección. Me suplicó que la perdonara y que la ayudara a salir de la situación en que estaba. Pero yo había aprendido algo importante durante esas semanas de soledad, que era mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Le dije que si realmente había aprendido, si realmente entendía lo que había hecho mal, podíamos empezar a reconstruir una relación, pero no volviendo a la situación anterior, sino con reglas nuevas, con respeto mutuo, con límites claros, y que eso iba a tomar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Durante los siguientes 6 meses, Mónica me llamó religiosamente todas las semanas. Al principio, las conversaciones eran tensas, ella tratando de convencerme de que había cambiado y yo manteniéndome escéptico. Pero gradualmente, empezamos a tener conversaciones más profundas sobre lo que había pasado, sobre por qué había llegado a tratarme tan mal. Me contó que Daniel la había influenciado mucho con sus comentarios sobre los viejos, siendo una carga para las familias jóvenes, que había desarrollado una mentalidad de que los padres existían para servir a los hijos, no para ser respetados por ellos, que había perdido de vista todo lo que yo había sacrificado para darle las oportunidades que tuvo. También me contó sobre las dificultades económicas que estaban enfrentando. Daniel había conseguido trabajos temporales mal pagos. Ella había tenido que aceptar una reducción de sueldo en su empresa. El departamento que alquilaban era diminuto y estaba en un barrio donde no se sentían seguros. La realidad económica les había enseñado el valor de lo que habían perdido. Pero lo más importante que me contó fue cómo había afectado todo esto a su relación con Daniel. Él le reprochaba constantemente haber arruinado la situación con su padre rico. Le decía que por su culpa ahora vivían como pobres cuando podrían haber estado cómodos. La relación se había vuelto tóxica y estaban considerando separarse. Esa información me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, me alegraba saber que Daniel finalmente mostraba su verdadera cara interesada. Por el otro, me dolía ver a mi hija sufriendo las consecuencias de decisiones que había tomado influenciada por un hombre que claramente no la amaba de verdad. Un año después de haberme mudado al hotel, Mónica finalmente se separó de Daniel. Me llamó para contármelo llorando, reconociendo que había sido un error haber puesto a ese hombre por encima de su relación conmigo. «Papá», me dijo, «Daniel se fue con otra mujer que tiene departamento propio. Nunca me quiso. Solo quería vivir cómodo sin gastar su dinero». Esa llamada fue un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez desde que me había echado de casa, Mónica parecía entender realmente lo que había perdido. No solo mi apoyo económico,
sino el amor incondicional de un padre que había sacrificado todo por ella. No solo una casa cómoda, sino la seguridad de tener familia que la respaldara. Decidí que era momento de dar el primer paso hacia una posible reconciliación. La invité a almorzar al hotel, no para perdonarla inmediatamente, sino para evaluar si realmente había cambiado o si solo estaba desesperada por mi ayuda económica. Quería ver si había aprendido lecciones genuinas sobre el respeto y la familia, o si simplemente estaba arrepentida de las consecuencias. Cuando Mónica llegó al hotel, me impactó cómo había cambiado físicamente. Se veía más delgada, más cansada, pero también más humilde. Ya no tenía esa actitud arrogante de mujer joven exitosa que creía que el mundo le debía algo. Se veía como alguien que había aprendido lecciones duras sobre la vida, sobre las relaciones, sobre las consecuencias de las propias decisiones. Almorzamos en el restaurante del hotel. Mónica miraba todo con una mezcla de admiración y tristeza, probablemente recordando la comodidad que había tenido y perdido. «Papá», me dijo, «no puedo creer que vivas en un lugar tan lujoso. Siempre supe que eras bueno con el dinero, pero nunca imaginé que fueras tan rico». «Mónica», le dije, «durante 45 años trabajé inteligentemente para acumular este patrimonio. No solo para vivir bien yo, sino pensando en dejarte una herencia que te asegurara el futuro. Pero cuando me echaste de casa como a un perro, entendí que no valorabas ni mi sacrificio ni mi presencia. Entendí que solo me veías como un estorbo». Se puso a llorar en el medio del restaurante. «Papá», me dijo, «sé que hice todo mal. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento todos los días, que perderte fue lo peor que me pasó en la vida, que entiendo que fui una hija horrible y una persona terrible». Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Mónica siempre había sido buena actriz cuando necesitaba algo. Cuando era adolescente y quería permiso para salir, cuando era universitaria y necesitaba dinero extra, cuando era adulta y quería que yo aceptara a Daniel viviendo en casa. Siempre había sabido usar las emociones para conseguir lo que quería. «Mónica», le dije, «me alegra que te arrepientas, pero el arrepentimiento no borra el daño que hiciste. Durante años me trataste como un empleado doméstico en mi propia casa. Permitiste que Daniel me faltara el respeto repetidamente. Y al final me echaste diciéndome que no tenía derecho a estar en la casa que yo había comprado y pagado. Le expliqué que si realmente quería reconstruir nuestra relación, tenía que ser sobre bases completamente nuevas. No podíamos volver a la situación anterior donde yo daba todo y ella solo tomaba. Tenía que ser una relación de adultos que se respetan mutuamente, que se valoran por lo que son, no por lo que pueden dar o recibir. También le dejé claro que mi ayuda económica, si alguna vez decidía dársela, no iba a ser automática ni incondicional, que tenía que demostrar con hechos, no con palabras, que había cambiado realmente, que iba a tener que ganarse mi confianza otra vez, paso a paso, decisión a decisión. Durante los siguientes meses, Mónica hizo un esfuerzo genuino por demostrar que había cambiado. Me visitaba en el hotel todas las semanas, pero sin pedir nada, solo para conversar, para contarme sobre su vida, para preguntarme sobre la mía. Había conseguido un departamento pequeño pero digno, trabajaba muchas horas para pagarlo sola. Me contaba sobre las dificultades que estaba enfrentando para reconstruir su vida después de la separación con Daniel, cómo había tenido que aprender a vivir sola, a manejar todas sus finanzas, a tomar decisiones sin depender de nadie. Me decía que por primera vez en su vida entendía el valor del trabajo duro y la independencia económica. También me hablaba sobre las lecciones que había aprendido sobre las relaciones familiares, cómo se había dado cuenta de que había tomado mi amor por sentado, cómo había asumido que yo siempre iba a estar ahí sin importar cómo me tratara, cómo había confundido la generosidad de un padre con una obligación que podía explotar sin límites. Las conversaciones gradualmente se volvieron más profundas y genuinas. Mónica empezó a hacerme preguntas sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo había construido mi patrimonio, sobre las decisiones de inversión que había tomado durante décadas.
Por primera vez en años mostraba interés genuino en mi vida, más allá de lo que yo podía hacer por ella. También empezó a contarme recuerdos de su infancia, pero desde una perspectiva nueva. Me hablaba de todo lo que Elena y yo habíamos sacrificado para darle oportunidades, de cómo habíamos trabajado para pagarle la mejor educación, de cómo habíamos pospuesto nuestros propios gustos para darle todo lo que quería. «Papá», me dijo en una de esas conversaciones, «ahora que tengo que pagar todo sola entiendo lo caro que era mantenerme cuando era chica. El colegio privado, las clases particulares, la universidad, la ropa, las salidas, todo. No puedo creer que vos y mamá hayan hecho ese esfuerzo durante tantos años sin quejarse nunca». 6 meses después de nuestro primer almuerzo en el hotel, Mónica me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero hacer algo por vos. Quiero invitarte a cenar a mi departamento, quiero cocinarte algo rico, quiero que veas cómo vivo ahora. No porque necesite nada de vos, sino porque quiero compartir algo contigo». Acepté la invitación con curiosidad. Quería ver realmente cómo estaba viviendo. Quería evaluar si sus cambios eran superficiales o profundos. Su departamento era pequeño, pero estaba limpio y bien organizado. Había fotos nuestras de cuando ella era chica, fotos de Elena, recuerdos familiares que había salvado de la mudanza forzosa. Me cocinó un guiso que había aprendido a hacer siguiendo las recetas de Elena. No era perfecto, pero estaba hecho con amor y esfuerzo. Durante la cena me contó que había estado estudiando por las noches para hacer un posgrado en finanzas, que quería entender mejor el mundo del dinero que yo había dominado durante tantos años. «Papá», me dijo, «quiero pedirte algo, pero no es lo que te imaginas. No quiero que me ayudes económicamente. Quiero que me enseñes. Quiero aprender sobre inversiones, sobre cómo multiplicar el dinero, sobre cómo planificar el futuro financiero. Quiero ser inteligente con mi plata como fuiste vos». Esa petición me conmovió porque mostraba que había entendido algo fundamental, que lo valioso no era mi dinero, sino mi conocimiento, que lo que yo podía darle de más útil no era plata regalada, sino herramientas para generar su propia riqueza, que lo importante era enseñarle a pescar, no regalarle pescados. Empezamos a reunirnos una vez por semana para que yo le enseñara conceptos básicos de finanzas personales e inversiones. Mónica era una estudiante aplicada. Hacía preguntas inteligentes, tomaba notas, investigaba por su cuenta los temas que le explicaba. Era como tener de vuelta a la hija estudiosa que había sido en la universidad. Durante esas clases de finanzas, nuestra relación se fue reparando gradualmente, no por lástima o chantaje emocional, sino por respeto mutuo y tiempo compartido de calidad. Mónica me valoraba como maestro. Yo la veía como una alumna que realmente quería aprender y mejorar su vida. Un año después de nuestro primer almuerzo en el hotel, Mónica había progresado enormemente tanto personal como profesionalmente. Había completado su posgrado en finanzas, había conseguido un mejor trabajo en un banco internacional, había empezado a hacer pequeñas inversiones siguiendo mis consejos. «Papá», me dijo un día, «quiero contarte algo importante. Conocí a alguien. Se llama Roberto, es contador, tiene 40 años, es divorciado con una hija. Pero antes de presentártelo, quiero asegurarme de que vos sepas que he aprendido la lección. Nunca más voy a poner a un hombre por encima de nuestra relación familiar». Me contó que Roberto era muy diferente a Daniel. Trabajador, responsable, respetuoso con la familia. Que cuando le había contado nuestra historia, Roberto había dicho que cualquier hombre que no respetara a los padres de su pareja no merecía estar en esa familia. Que él quería conocerme y ganarse mi aprobación antes de formalizar la relación. Cuando finalmente conocí a Roberto, me causó una excelente impresión. Era un hombre maduro, serio, que me trató con el respeto que correspondía desde el primer momento. No me habló como si fuera un viejo chocho, no trató de impresionarme con conocimientos que no tenía, simplemente fue educado y genuino. «Don Miguel», me dijo Roberto durante esa primera cena, «Mónica me contó toda la historia de lo que pasó entre ustedes. Quiero que sepa que yo admiro mucho la decisión que usted tomó. No cualquier padre tiene el coraje de enseñarle a su hija una lección tan dura, pero tan necesaria sobre el respeto familiar.
Roberto también me contó sobre su propia experiencia como padre divorciado, sobre los desafíos de criar a su hija manteniendo una buena relación con su ex esposa, sobre la importancia que le daba a los valores familiares. Era claro que era un hombre que había aprendido de sus errores y que valoraba las relaciones sanas. 2 años después de mi mudanza al hotel, Mónica y Roberto se casaron en una ceremonia pequeña pero muy emotiva. Yo tuve el lugar de honor que me correspondía como padre de la novia. Durante su discurso, Mónica me agradeció públicamente por haberle enseñado la lección más importante de su vida sobre el respeto y la familia. «Papá», dijo delante de todos los invitados, «gracias por no haberme perdonado fácilmente cuando te traté tan mal. Gracias por haberme demostrado que las acciones tienen consecuencias, que el amor familiar no es incondicional si no hay respeto. Gracias por haberme enseñado a valorar realmente lo que significa tener una familia que te ama». Roberto me pidió formalmente permiso para cuidar a Mónica, pero también me prometió que siempre me iba a respetar como el padre que había formado a la mujer de la que se había enamorado. Me dijo que esperaba poder aprender de mi experiencia y sabiduría, que quería construir una relación familiar basada en el respeto mutuo. Después de la boda, tomé una decisión importante. Decidí mudarme del hotel a una casa nueva, más pequeña pero cómoda, en un barrio tranquilo. Había vivido 2 años en la suite presidencial, había disfrutado del lujo y el servicio, pero ahora quería un hogar real otra vez, un lugar donde pudiera recibir a Mónica y Roberto cuando quisieran visitarme. La nueva casa la compré pensando en las visitas familiares, pero manteniendo mi independencia. 3 dormitorios, uno para mí, uno para cuando vinieran de visita y uno para la futura nieta que esperábamos que llegara pronto. Jardín pequeño pero bien cuidado, oficina donde podía seguir manejando mis inversiones. Mónica y Roberto me visitan cada 2 semanas. Vienen a almorzar los domingos, pasamos la tarde conversando, a veces vamos al cine o a caminar por el parque. Es una relación familiar sana, donde todos nos respetamos, donde nadie abusa de la generosidad del otro, donde cada uno mantiene su independencia pero comparte afecto genuino. Roberto se ha convertido en el yerno que siempre esperé tener. Me consulta sobre decisiones financieras importantes, me pide consejos sobre su trabajo, me incluye en las conversaciones familiares como al suegro respetado que merezco ser. Su hija, que ahora tiene 12 años, me trata como al abuelo postizo, con mucho cariño. Hace 6 meses Mónica me dio la noticia que había estado esperando. «Papá», me dijo con una sonrisa enorme, «estoy embarazada. Vas a ser abuelo de verdad. Y quiero pedirte algo. Quiero que este bebé tenga tu apellido como segundo nombre. Quiero que lleve algo tuyo para recordar siempre la importancia de los valores familiares». Esa noticia me llenó de una alegría que no había sentido en años. No solo porque iba a ser abuelo, sino porque sentía que toda la dolorosa experiencia de los últimos años había valido la pena. Había perdido una hija malcriada y desconsiderada, pero había recuperado una hija madura que había aprendido a valorar la familia. La semana pasada nació mi nieto. Se llama Tomás Miguel, en honor a mi padre y a mí. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí que se cerraba un círculo muy importante en mi vida. Este bebé iba a crecer en una familia donde se valoraba el respeto, donde se apreciaba el sacrificio, donde se entendía que el amor familiar se construye día a día con acciones, no solo con palabras. Mónica ha sido una madre muy atenta desde el primer día. Roberto es un padre presente y cariñoso, pero lo más importante es que ambos me incluyen naturalmente en la crianza del bebé. No como un cuidador gratuito, sino como el abuelo respetado que quiere participar en la vida de su nieto porque lo ama, no porque sea su obligación. Ahora, 3 años después de que Mónica me echara de casa, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Fue doloroso, fue drástico, pero fue necesario. Perdí una hija que me maltrataba, pero recuperé una hija que me respeta. Perdí una casa donde era humillado, pero gané una casa donde soy feliz. Perdí la ilusión de que el amor familiar era incondicional, pero gané la realidad de una familia que se construye con respeto mutuo. Mi relación con Mónica ahora es la que siempre debería haber sido.
Una relación entre adultos que se quieren, se respetan y se apoyan mutuamente. No soy el padre que tiene que aguantar cualquier cosa por mantener la paz familiar. Soy el padre que puso límites claros y que exigió ser tratado con dignidad. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de 3 años desde que mi hija me echó hasta que logramos reconstruir una relación sana, quiero decirte algo muy importante. Si alguien en tu familia te trata como si fueras un estorbo, como si fueras una carga, como si tu presencia fuera tolerada por lástima, tenés derecho a alejarte hasta que aprendan a respetarte. No importa si es tu hijo, tu hija, tu yerno, tu nuera. No importa si sos joven o viejo, si tenés dinero o no, si dependés de ellos o ellos dependen de vos. Nadie tiene derecho a humillarte, a echarte, a tratarte como si fueras menos que ellos. El respeto no se mendiga, se exige. La familia verdadera se construye con amor y respeto mutuo, no con obligaciones impuestas por la sangre. Una familia que solo te valora cuando necesita algo de vos no es una familia real. Una familia que te trata bien solo cuando descubre que tenés poder económico no ha aprendido realmente a quererte. Si estás en una situación donde sentís que no te valoran, donde sentís que abusan de tu generosidad, donde sentís que te dan por sentado, recordá que siempre tenés opciones. A veces son opciones difíciles, a veces requieren decisiones que duelen, pero siempre hay maneras de recuperar tu dignidad. No tengas miedo de poner límites firmes, aunque eso signifique alejarte temporalmente de gente que querés. No tengas miedo de exigir el respeto que mereces, aunque otros te digan que estás exagerando. No tengas miedo de usar tu poder, cualquiera que sea, para defenderte de quienes abusan de tu bondad, porque al final es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Es mejor tener una familia pequeña que te valore que una familia grande que te maltrate. Es mejor construir relaciones nuevas basadas en el respeto que mantener relaciones tóxicas basadas en la costumbre. Yo perdí 2 años de mi vida tolerando el maltrato de mi propia hija, pero gané 3 años de una relación familiar sana y respetuosa. Perdí la fantasía de ser el padre abnegado que aguanta todo, pero gané la realidad de ser el padre respetado que pone límites claros. Contame si esta historia te ayudó a entender algo sobre tu propia situación. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si tenés familiares que no te valoran como mereces, o si vos mismo estás en una situación donde necesitas poner límites más firmes, porque al final lo que realmente importa no es cuánta familia tenés alrededor, sino cuánto respeto recibís de las personas que dicen que te quieren. Y ese respeto, a veces, hay que exigirlo con acciones drásticas para que entiendan que no se negocia.